llamaría, por favor, a todos los técnicos que hay presentes hoy. Yo soy el director técnico y a mí lo que me gusta realmente no son las motos, son los motores. Este es el motor más potente que ha fabricado Kymco, ¿de acuerdo? Más potente que hay. Desarrolla 53 caballos y medio, 8 caballos y medio más que el que conocéis que hay actualmente en el mercado de la competencia. Estamos hablando que es de más de un 15% de potencia, 53 caballos y medio. Sobre todo lo que destaca es que es un motor súper compacto. Es muy pequeño, muy compacto, lo que permite ubicarlo en el chasis, en el sitio oportuno donde queremos para la transferencia de pesos, que es tan importante. ¿Qué destaca sobre todo? Que es el primer motor que vais a ver que está diferenciado en lo que es la transmisión del motor. Nos hemos dedicado a generar potencia en la parte del motor y la transmisión, que es lo que siente el cliente, totalmente separado. El generador de potencia es un cárter particular, el cambio es otro y sobre todo es un cárter en seco, quiere decirse que todo el aceite está en la parte trasera y no en la parte delantera, que es donde más se calentaría. Para ello lo primero que vamos a ver es el embrague multidisco. Sabéis que lo importante es lo que siente el cliente. El cliente, que tiene que sentir suavidad de entrega de potencia, sobre todo respuesta de gas y sobre todo que tenga aceleración constante y progresiva. Para ello nosotros hemos trabajado en un embrague multidisco en aceite, multidisco bañado en aceite, lo que nos permite la apertura del gas que sea progresiva. Se acabaron ya lo que son las campanas. Sobre todo hemos sacado el aceite del cárter para que mantenga la temperatura. Sabéis que el aceite, cuando está circulando con el cárter, con el cigüeñal, lo que hace es batirse mucho, coger temperatura, pasa filtraciones de la cámara de combustión, por los cementos nos pasa la carbonilla también, nos deteriora el aceite, y lo que hemos hecho es aislarlo totalmente. Solo mandamos presión hidráulica cuando tenemos el motor en marcha. Nosotros para ello lo que hemos hecho es hacer el cárter. Ya habéis visto que la varilla del nivel del aceite está en este lateral. Vais a ver cómo está totalmente independiente lo que es el cárter de la moto con el motor, lo tenemos totalmente aislado. El embrague totalmente lubricado, porque tiene aquí todo el depósito del aceite constantemente, y lo que me permite es tener el embrague fresco, tener el embrague engrasado y que no me deteriore el aceite. Lo separamos del motor, no va a entrar carbonillas, no se nos quema el aceite, no tiene sobretemperatura, y la única función que tiene, ¿cuál es? Pues lo que es mantenernos el multidisco de embrague bien refrigerado, que porque sabéis que es la parte que más se calienta por fricción. Cuando damos vuelta del motor, fricción y se calienta, es lo que más temperatura coge, y conseguimos que al estar bañado con toda la bañera del aceite ahí, mantenerlo refrigerado. No solo tenemos un embrague, sino que en este motor vais a ver que es un motor de Kymco que no tiene ninguna arandela de ajuste. Este motor está tan bien diseñado, no necesita ajuste ni holgura axial, lo que es en el cigüeñal, en las bancadas, ni en los árboles de levas, ni tampoco en el cambio. No tiene ninguna arandela, con lo cual no se os va a caer nunca ninguna. Otro detalle importante a destacar es la calidad de la terminación de la fundición. Vosotros los técnicos podéis apreciar que parece que están chorreados de arena de origen. Veis que no tiene ninguna esquirla, ninguna impureza, sino que está totalmente pulido el cárter. ¿En qué hemos trabajado? Ya teniendo el embrague, que es lo que siente el cliente, cómo entregamos la potencia desde la parte delantera del motor. Nosotros para ello, el reto ¿cuál era? Si ya tenemos mucha potencia a la salida de punta cigüeñal, que es donde se mide la potencia pura, no perderla hasta que llega el gripasuelo a la rueda. Sabéis que de media es un 15% lo que se pierde de potencia cuando existe en un scooter, lo que es la transmisión por correa. Nosotros para ello hemos trabajado mucho en juntar los componentes y en quitar gomas y elasticidades para no perder esa potencia. Por ejemplo, lo primero que hemos hecho es juntar la salida de la punta de cigüeñal al cambio. Se ha juntado mucho. Con esto lo que hacemos es tener menos goma. Al tener menos goma, perdemos menos potencia en esa elasticidad que absorbe la misma. Por ejemplo, nosotros cuando desmontamos, bien, una vez que nosotros lo tenemos desmontado, podéis ver cómo está de junto lo que es la salida de la punta de cigüeñal con el cambio, ¿vale? Lo hemos juntado mucho, habéis visto que apenas tiene distancia. Con esto que hacemos, ponemos una correa mucho más corta. Al ser una correa más corta y menos elástica, perdemos menos potencia. Sabéis que la correa es la peor de las transmisiones, que la mejor de todas sería un cardan, la segunda mejor transmisión sería una cascada de piñones, y la peor de todas es una correa.
Por diseño se ha tenido que poner una correa, pero nos hace perder potencia siempre la elasticidad. Pero sí es cierto que mientras más cerca esté y menos correa tengo, menos potencia pierdo en la elasticidad de la misma. Pero siempre dándole una flexibilidad porque tenemos que hacer 180 grados de giro. Acordaos que cuando gira aquí adelante es donde más sufre la correa. Nosotros hemos trabajado sobre todo en la entrega de potencia pura. Para ello hemos trabajado en el variador, un nuevo variador, en este caso sobre todo muy ligero, y como tenemos tanta potencia a la entrada del motor, no nos hace falta ni siquiera poner inclinaciones en las rampas. Vosotros veis en los rodillos, apenas tenemos rampas de inclinación en el variador, porque tengo tanta punta de potencia a la salida cigüeñal que tenemos fuerza de inercia suficiente para desplegar el variador. Da igual que estemos a medio gas que full gas, siempre vamos a tener potencia suficiente con esos 53 caballos y medio para darle salida. Otro detalle que tenéis que tener en cuenta es sobre todo el plato primario. Cuando quito yo el embrague, simplemente sacaríamos ya el cambio y lo tenemos desmontado. Ya podéis ver que son las poleas, y si algo destaca, fijaros en el plato que apenas tiene rampa de inclinación, Tenemos tanta potencia de inicio que no me hace falta meterle verticalidad para que me suba la correa o me la baje, porque tengo potencia suficiente para desplazarla. Fijaos que apenas tiene lo que es el ángulo para provocar esa subida y esa bajada. Tenemos tanta potencia, por favor, tenemos tanta potencia que nos permite desplazarlo tranquilamente, no se nos va a quedar el motor. Sabéis que siempre destaca en el Mega Scooter que hay un punto muerto entre 120 y 140, que el motor entra en pérdida de potencia hasta que vuelve a entrar y se queda el motor parado, que es la inercia que tenemos hasta 130 se queda, luego empieza a estirar la curva de potencia otra vez y es cuando vuelve a abrir. Nosotros no necesitamos provocar esa inclinación de rampa ni esa inclinación de los rodillos porque tenemos par motor suficiente para librar esa caída. La curva de potencia de la moto es una parábola perfecta ascendente, no tiene ningún bache y además viene acompañado por el par motor. Significa que en todo momento vayamos una persona o dos, abrimos gas y siempre la moto empuja. Acelera una bestialidad este vehículo porque tiene toda la entrega de potencia cuando vamos full power desde abajo. Acelera mucho más que cualquier moto que hay en el mercado ahora mismo. Hemos hecho las comparativas en los circuitos que ha comentado Carlos y somos muy por encima, más veloces que los demás actualmente. Y esto sin modificar ni siquiera ni el variador ni el cambio, que es lo típico, ¿no? Que cambiamos la rampa, ponemos unos rodillos, cambiamos de muelle para conseguir esta potencia adicional. Pero no solo es esto, nosotros también hemos trabajado lo que es en la ligereza. Si queríamos tener un vehículo potente, teníamos que tenerlo ligero y poder acoplar a cualquier motor un cambio distinto. ¿Por qué? Disculpe. ¿Por qué? Porque ya teniendo la base del motor y de potencia, que la tenemos aquí, fijaros que lo tengo dividido en dos el motor. Esto que nos permite aquí, nos permite que teniendo el propulsor, lo que es la parte mecánica, poder acoplar distintos tipos de cambios. Podemos poner cambios más largos, más cortos o adaptarlo a otros vehículos. Si nosotros desmontamos ya lo que es el cambio del mismo, vais a ver cómo nos quedamos ya con un motor, como si fuera un motor de enduro, que conocéis vosotros. Vemos que está separado totalmente los cárteres uno de otro. Nosotros cuando lo desmontemos, liberamos y se nos queda la parte de la energía, de verdad de dónde sale la mecánica. Hasta ahora lo único que hemos visto es qué ve el cliente, ¿no? O qué siente el cliente. Lo único que quiere sentir el cliente es entrega de potencia, ¿no? Que es lo que le escucha, entrega de potencia. Nosotros una vez que lo tenemos liberado, ya nos quedaríamos lo que es con el motor. En el motor es de verdad donde se ha trabajado para conseguir esta potencia. El cambio, una vez que lo tenemos desmontado, nosotros lo liberamos y ya nos quedamos viendo de dónde salen los 53 caballos y medio. De dónde están esos 53 caballos y medio que nos hace ser un referente comparado con la competencia. Pues bien, los 53 caballos y medio, perdone, de aquí. Este es el motor, ¿de acuerdo? El cambio es por una parte y el aceite va aquí. El motor ya lo veis que está aislado y no tiene cárter. Veis que es un motor cortado en seco
La parte trasera, lo único que tiene son los pasos de aceite, paso de aceite desde aquí hasta adentro, es un cárter en seco, así que no tenemos aceite. Esto se dedica solo a generar potencia. No tiene que batir aceite, no tiene que tener lastre en esa rotación, lo único que se dedica es a quemar gasolina y darnos potencia. Para ello nosotros hemos trabajado, sobre todo en dos aspectos fundamentales. ¿De acuerdo? Lo primero, el cliente, que no le falte lo que es servicio. Sabéis que esta moto es full LED, ¿no? Esta moto es full LED, no tiene gas, no tiene lo que es apenas consumo eléctrico. Sabéis que hasta ahora lo que más penalizaba siempre en una moto, siempre nos va a mantener la carga, nunca va a entrar en pérdida y nos asegurar sobre todo la puesta en marcha del vehículo. Lo bueno de un 2 cilindros es que para la puesta en marcha no tenemos la complejidad de los scooters de un solo cilindro, ¿no? A partir de 2,5 a 400 siempre es un punto crítico la puesta en marcha. ¿Por qué? Porque si el motor se me queda en compresión, me cuesta vencerlo, ¿vale? Necesito demasiados vatios de salida del motor de arranque para vencer esa compresión. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos tenéis la experiencia, que nos cargamos los bendis, Con el tiempo los bendis de arranques sufren mucho y se deterioran. Aquí, como siempre, un cilindro se queda abierto, uno se puede quedar en compresión, pero el otro se queda cruzado de todas, pues facilita la puesta en marcha. Es como si arrancáramos un 2,5. En este caso el motor pues no necesita descompresor automático, lógicamente, es mucho más fácil la puesta en marcha, nos permite poner un motor de arranque más pequeño y sobre todo nos permite hacer un motor más compacto. ¿Por qué? Porque nos permite rebajar la corona de arranque, el bendis, nos permite aligerar piezas. Nosotros lo que queremos que es, mientras más piezas ligeras tengamos, pues menos potencia que perdemos en la fricción, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros tenemos desmontado lo que es la tapa, vais a ver el nuevo alternador, que para ser un alternador de 550, lo que tenemos es sobre todo 18 bobinas, un trifásico potente, un bendis rebajado, sobre todo la corona de arranque muy aligerada. Una vez que lo tenemos desmontado, vamos a verlo, cómo es el nuevo bendis y sobre todo cómo es el nuevo volante. Nosotros cuando ya lo tenemos desmontado, ¿vale? ¿Veis? El nuevo alternador, el alternador de la K550, es un alternador trifásico, sobre todo con buen arrollamiento, pero ya sabéis que lo importante para el sistema de carga no es el arrollamiento, sino la fuerza de los imanes. Mientras más imanes tengamos con el positivo y negativo, más corriente nos induce. Si a la vez acompaña un buen bobinado, nos permite tener a ralentí lo que es esta carga tan excepcional. Como podéis ver, hemos aligerado todos los componentes. Fijaros, sobre todo hemos rebajado incluso lo que son los cilindros, los piñones de arranque, el calado. Si vamos al bendis, quitamos el volante, vais a ver un bendis muy rebajado. Mirad cómo es el bendis de la moto. Lo veis, ¿no? Se ha rebajado la carne, se ha aligerado, se ha dejado la mínima expresión. Lo veis la corona como está, porque solo es a base de hacer este rebaje y este aligeramiento la manera de conseguir la potencia. Una vez que lo tenemos desmontado, ya podéis ver la bomba de aceite, que en este caso le he quitado el seque para facilidad del desmontaje. La bomba de aceite que va movida directamente por una cadena de distribución, no una cascada de piñones ni un piñón de plástico, sino para que encastre bien. Hemos puesto lo que es una cadena de distribución laminada, ¿de acuerdo? No de rodillos, ni un casquillito. Y ya tendríamos lo que es el motor ahí. Una vez que nosotros tenemos desmontado lo que es la parte que hasta ahora ve el cliente que nota que la moto la arranca, que la moto va bien, que la moto no se para, que tiene buen grip cuando abro gas y que responde, es lo que siente el cliente. Ahora vamos a ver qué es lo que genera esta potencia. Sobre todo hemos trabajado en todos los componentes eléctricos. El primero de todos, por supuesto, sería las bobinas. En este caso montamos bobinas Bosch, que va con la bobina, con la pipa incorporada, y lo que nos da lo que es una garantía, lo que es a la hora del encendido, ¿no? Nos quitamos ya de las pipas, nos olvidamos, componentes de primer nivel, ya lo veis que son bobinas de alta de Bosch, bobina con pipa incorporada. Igualmente tenemos un cuerpo doble de mariposa, este cuerpo doble de mariposa de 34 milímetros y dos inyectores con 18 orificios de salida de cada uno. Lo importante que es, no solo es tener un buen llenado de motor, sino que lo que es el spray que hace o la difusión que hace el spray para la mezcla homogénea sea la máxima posible. Ya sabéis que lo importante en un motor es el llenado
Como en una moto, en un scooter por construcción, no podemos poner un Orra-Night, no es posible darle sobrepresión a la cámara de admisión, lo que hacemos que es que el aire que conseguimos entrar dándole velocidad con lo que es la inclinación, sí que se mezcle correctamente con la gasolina, con lo que son inyectores de 18 orificios de salida. Sobre todo en que hemos trabajado, pues en la parte alta del motor, lógicamente, lo importante que son los árboles de levas, perdona que me ponga así, los árboles de levas, doble árbol de levas, lógicamente, lo que es la distribución en este caso, la corona lateral. Igualmente que tenemos el relaje de válvulas es de pastilla interna, ¿de acuerdo? En este caso montamos pastillas, sale el relaje de válvulas cada 24.000 kilómetros. Nosotros liberaríamos lo que es la propia tapa de válvulas y tendríamos lo que es la distribución desmontada. Ya estoy viendo la distribución con los dos árboles de leva en las coronas para desmontarlo, como es un taque hidráulico, en este caso el tensor de distribución es hidráulico. Lo único que tendríamos que sería pues liberar, liberaríamos lo que es el tensor de distribución, ya lo estoy viendo que es hidráulico en este caso, para que no haya problemas de trinquete, ni de retornos, ni que me salta un diente, todo lo contrario, tiene un muy mínimo muelle de precarga de instalación, cuando arrancamos ya sabéis que me carga y lo tengo cogido. Igualmente que hemos trabajado, pues sobre todo en la distribución, se ha trabajado mucho los lobe centers, lo que es la apertura y el cierre de las válvulas, el avance de apertura de admisión y el retraso cierre de válvulas. Se han cruzado mucho, para que los entendáis, hemos cruzado mucho la válvula para darle buena potencia a la moto. Para conseguir esos 8,5 caballos de diferencia de la competencia, lógicamente hemos tenido que jugar mucho con el cruce de válvulas. Se le ha dado vueltas al motor, hemos ganado régimen de giro de motor y sobre todo punta de caballos. Si no le metemos vueltas es imposible ganar lo que es caballo final, tendríamos mucho par pero no caballo final. Nosotros para desmontarlo, pues ya sería desmontar la distribución, como ya he quitado la presión del tensor, quitaríamos lo que serían los árboles de levas y una vez que lo tenemos desmontado vais a ver los nuevos cilindros y pistones, que en este caso los bulones son más pesados que los propios pistones, el bulón es más pesado que el propio pistón. Sobre todo hemos conseguido rebajarlo, los montamos a una centésima, se montan una centésima, sabéis que cuando rueda pierde otra centésima, ya de 2 a 10 es la vida que tiene el motor, a partir de una décima ya está fuera de tolerancia, ya está gastando aceite y está fuera del motor. Se monta muy justo de origen, el relaje de válvulas pues va de 10-20, tenemos holgura, sabéis que tenemos un mantenimiento mínimo de 6.000 kilómetros, será en torno a las 4 revisiones, ¿no? Que será cada 6.000. Nosotros una vez que lo tenemos desmontado, ya se quedaría todo cogido en la culata, vais a ver sobre todo la ligereza del cilindro, los pistones, el tratamiento cerámico que tenemos en la parte superior, sobre todo para el fuego, ese rebaje de los squeaks, que tenemos rebaje tanto en la cabeza del pistón como en las faldas de los mismos, pero hemos dejado la misma expresión. Lo único, para que no se dé la vuelta al pistón, sabéis una falda muy estrechita, sabéis que el pistón sube y baja lateralmente, nosotros lo tenemos desmontado. Una vez que lo cogemos, se caen los vasos de la vida, ¿vale? Una vez que nosotros lo tenemos quitado lo que es la cremallera de tornillos, ya nos quedaríamos con los árboles de la mano, ¿vale? Y vais a ver el acabado de los mismos, cómo está totalmente pulidas las bancadas, cómo sienta totalmente bien. Vamos a quitarlo. Vale. Bien, vamos. Una vez que lo tenemos sacado, ya tenemos el puente quitado. No te preocupes, coge el de arriba. Vale. Y ya lo teníamos lo que es la culata afuera. Ya veis los árboles de levas, cómo son las bancadas, cómo son las alzadas, lo habéis visto que son muy picudas la alzada para el cruce, no tenemos ese lleno que nos da los bajos, sino el cruce y el pico, que es lo que nos da la punta arriba, ¿de acuerdo? Son alzadas muy pronunciadas, veis cómo están hechas las bancadas, lo que son los propios árboles de levas, cómo están terminados. Si queremos quitar la culata, ya tan solo tendríamos que quitar en este caso los tornillos, que son 6 esparos los que me hacen la culata. Nosotros lo tendríamos fuera, quedaríamos con la culata, ya sabéis que es una culata de 8 válvulas, ¿de acuerdo? Lo sacaríamos y lo tendríamos totalmente desmontado ya.
Nosotros como mecánicos es muy fácil de trabajar esta moto. Ya lo veis que el motor se trabaja en el banco de trabajo por un lado y luego se le acopla el cambio, o sea que no hay problema ninguno, y sobre todo que no hay juntas ni hay cárteres compartidos, ¿de acuerdo? Que es lo que más nos dificulta el trabajo. A medida que se va viendo más tapas compartidas y más juntas, ahí es cuando empezamos a tener fugas de aceite, rezumes, porque las juntas se deforman y se chupan hacia adentro del cárter. Sabéis que el propio motor en el giro las aspira y se meten hacia adentro de las juntas. Bueno, aquí podéis ver la culata, ya estáis viendo la culata, las 8 válvulas por cilindro. Se ha trabajado sobre todo las cámaras. Veis que llegamos hasta el final de la propia cámara de combustión para meter en este, que es un 2,5 por cilindro, para meter la máxima válvula posible. Vais a ver lo que son los vasos de válvula, las válvulas internas, o sea que para hacer el enlace hay que quitar la distribución, quitar los cubos, medir y volver a montar. Veis el sensor de posición de cigüeñal, que está aquí abajo. El sensor de posición de cigüeñal directamente atraca contra el árbol de levas de admisión. Y ya nos quedaríamos con lo que son los cilindros y los pistones. Una vez que nosotros quitaríamos el cilindro, lo tendríamos en la mano, quitaríamos lo que es el patín inferior y aquí estáis viendo lo que son los nuevos cilindros. Fijaros, los cilindros de aluminio Nicasil, como son extremadamente ligeros, vale que le falta un trozo, pero cójalo, mira cómo es el cilindro. Y sobre todo lo que son los pistones. ¿Veis los nuevos pistones? Fijaos qué pistones hemos montado. Es más pesado el bulón que el propio pistón, ¿de acuerdo? Falda estrecha, sobre todo en la parte superior. Estos rebajes para liberar el squeeze de cruce de válvula. Sabéis que el problema principal, sobre todo es el avance de la apertura de admisión, que la válvula de admisión abre antes del punto muerto superior. Si no me cuido en salud, si no rebajo los pistones para darle ese mínimo squeeze de tolerancia, a medida que coja muchas vueltas, como pase 2 veces de vueltas el motor y me haga el cruce, las puedo dejar clavadas en la culata. Hay que salvar ese squeeze haciendo el rebaje. Los bulones igualmente aligerados, sobre todo mucho más ligeros. Fijaros el pistón, cogerlo por favor porque es súper ligero.